¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuamos con nuestro capítulo de teoría de medición. Específicamente vamos a hablar la medición en sistemas de múltiples qubits. Y bueno, pues sin más, vámonos directo a la pizarra. En este caso, bueno, ya con el repaso que vimos del video anterior, pues ya podemos más o menos empezar a hablar de lo que sería o cómo nosotros realizamos las mediciones en sistemas. Aquí me falta la parte de compuestos, déjenlo coloco. Compuestos o multiqubit. Y básicamente podemos utilizar una idea similar al caso de un sistema de un solo qubit, donde podemos utilizar en este caso la medición proyectiva, utilizando de forma un poco más general la idea de los proyectores y agregando en este caso operadores identidad como esta herramienta que nos va a permitir, digamos, extraer información de un qubit específicamente sobre estos sistemas multiqubit. Y esto lo podemos ver de la siguiente forma. Si suponemos, por ejemplo, que tenemos un estado arbitrario, eh, un estado 1 raíz de 2 eh, de ket 00 más ket 11, que es un estado entrelazado, que de hecho ya hemos visto en clases anteriores. En este caso, podemos aplicar diferente tipo de operadores. En este ejemplo que vamos a dar, vamos a aplicar dos tipos de operadores. Uno va a ser un operador P0 con un producto tensorial y en este caso le podemos aquí agregar un indicativo tal vez en qué qubit vamos a aplicar esta identidad. Estamos poniendo que vamos a aplicar el operador o el proyector P0 en el qubit 0 y en este caso la identidad en el qubit 1. ¿Ok? Otro operador que podríamos tal vez también usar como ejemplo podría ser el caso de el, un operador identidad y, en este caso de igual forma indicando que va a ser ahora en el qubit 0 y el proyector, por ejemplo, 1 que se va a aplicar ahora en el qubit 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo podríamos esto entender? En este caso del primer operador, vamos a irlo desglosando poco a poco. En el caso del primer operador, ¿qué es lo que nos indica? El P0, producto tensorial y en el qubit 1. P0 en el qubit 0 y operador identidad en el qubit 1. Este nos indica principalmente que vamos a aplicar un operador de proyección en el qubit 0. Eso es básicamente lo que nos está diciendo. Y que vamos a dejar o aplicar un operador identidad en el qubit 1. ¿Ok? Eso es básicamente lo que nos está diciendo. Es decir, que nosotros vamos a medir o realizar una proyección en el qubit 0 y vamos a tratar de alguna forma de no modificar o no aplicar algo significativo al qubit o al segundo qubit. En este caso, vamos a ver que debido a las propiedades del sistema, en este caso los sistemas entrelazados, indirectamente, al realizar una medición en uno de los qubits, vamos a afectar de forma instantánea al otro qubit, que es una de las propiedades que habíamos visto cuando platicábamos un poco de esta parte del entrelazamiento. Entonces, si vemos ya cómo veríamos esta aplicación, podemos hacerlo de la siguiente forma. Tenemos el proyector P0, producto tensorial y 1, que se aplica a nuestro estado psi que teníamos allá arriba. Y esto va a ser igual a 1 raíz de 2 de, en este caso, 0, o nuestro producto exterior del proyector 0, con este parte del sistema. Vamos a ponerlo aquí, le voy a poner que es el Q0, es el qubit 0, nada más para hacer como referencia, que no nos perdamos. Producto tensorial y aplicado a la otra parte del sistema, que es lo que corresponde al qubit 1 o al segundo qubit, más
Dejen, yo creo que igual, bueno, lo voy a poner acá igual. Vamos a expandir esta parte del 1 raíz de 2 para, acuérdense que nuestro estado original pues está factorizado, pero lo podemos también expandir, es decir, que aplique al 0, 0 este 1 raíz de 2 y también que aplique al 1, 1, solamente para ver cómo va a quedar distribuido este operador que estamos haciendo de proyección. Entonces tenemos para el otro caso, de igual forma nuestro proyector 0, 0, que es lo que correspondía, vamos a ponerlo acá al P0, este también va a ser el P0, y en este caso ahora se le aplica al 1, que de igual forma este 1 es el que corresponde a lo del qubit 0. Cerramos nuestro paréntesis, producto tensorial, la identidad aplicada al ket 1, que corresponde al qubit 1 o al segundo qubit. ¿Y esto qué nos da? Pues ya de aquí podemos básicamente establecer que esto de aquí pues va a ser 0. Entonces esto con el producto tensorial nos va a seguir dando 0. Esta parte digamos que se va a cancelar o eliminar. Y lo que vamos a tener es básicamente esta parte que podemos aquí ver que en este caso vamos a tener un 1 y vamos a tener 1 raíz de 2 de ket 0, producto tensorial de la identidad con ket 0 que nos va a dar ket 0 otra vez. Y esto lo podemos simplificar como 1 raíz de 2 de ket 0, 0. ¿Ok? Y aquí vemos que a pesar de que se supone que teóricamente en este qubit, el segundo qubit del sistema, aplicamos una identidad, debido a que el sistema está entrelazado, indirectamente lo afectamos, lo modificamos de tal forma que la medición que realizamos en este caso, en el qubit o en el primer qubit, que fue la que del proyector 0, decanta un estado en particular para el segundo qubit o el qubit 1. ¿Ok? Y ahora bueno, otra de las cosas que podemos ver es que eh, el primer qubit, como les comentaba, pues se ve afectado o afecta también al segundo qubit. Y esto debido al entrelazamiento. Va a haber casos en los que si el sistema no está entrelazado, posiblemente no veamos esa afectación de forma tan clara y podamos establecer otro tipo de combinaciones midiendo un solo qubit de estos sistemas de múltiples qubits. Ahora también podemos calcular, por ejemplo, la probabilidad de medición del estado de la siguiente forma. Lo voy a hacer un poquito más abajo, aprovechando que ya tenemos esta parte. Recordando que esto pues va a seguir la misma idea que teníamos en el video anterior del valor esperado. En este caso de nuestro proyector, que va a ser o este operador P0, producto tensorial, la identidad aplicado a psi. Esta parte ya la tenemos, que es la parte que habíamos calculado acá arribita. Entonces esto ya está pues, prácticamente hecho. Solamente tendríamos que agregar ahora nuestro 1 raíz de 2 de esta parte del estado, que tenemos aquí, de nuestro ahora BRA 00 más el BRA 11 que multiplica ahora al 1 raíz de 2 del ket 00, que era lo que nos dio como resultado de la parte anterior que calculamos. Esto vemos que nos va a dar como resultado un medio que multiplica a ket 00, perdón, al producto interno de 00 consigo mismo más el de 11 con 00. Y de igual forma, estos ya sabemos que van a ser ortogonales. Podríamos inclusive hacer la separación para que les quede un poquito más claro, que yo creo que es lo que voy a hacer para que sea un poquito más ilustrativo. Vamos a expandir esta parte. Podremos ver de la siguiente forma. Vamos a tener, esto vamos a ponerlo en corchetes, vamos a ponerlo aquí. Vamos a tener 0, 0, que va a corresponder a estos dos de aquí, este con este, y luego vamos a tener este con este, 0 con 0. Esto sabiendo o en el entendido de que recuerden que cada elemento se va a juntar con su par. No vamos a poder hacer como que esos intercambios extraños, sino que vamos a hacer los productos internos conforme al orden y la convención que hemos venido estado usando en los videos anteriores. Esa sería para la primera parte y luego tenemos el más. Ahora podemos de igual forma expandir este de acá. Pues tener el producto interno de 1,0 y 1,0.
Y ya podemos más o menos ver que en este caso estos dos de aquí nos van a dar 0. Entonces ya esto nos puede indicar para casos más elaborados que el 1, 1 con cualquier otro estado que no sea el mismo, pues va a ser ortogonal, nos va a dar 0. Y en este caso estos que tenemos acá, pues nos van a dar 1. ¿Y esto en qué se traduce? Que nuestro valor esperado o nuestra probabilidad de medir el estado va a ser un medio. ¿Ok? Y vemos que efectivamente pues concuerda. Desde que nosotros describimos el estado en la parte de acá, pues podemos ya ver que solamente va a haber dos posibilidades, que nos dé el estado 0, 0, nos dé el estado 1, 1 y nos va a dar en este caso el 0, 0 con un medio de probabilidad o el estado 1, 1 con un medio de probabilidad. También un poquito recordando, aprovechando ahorita de cómo nosotros podemos visualizar el estado que obtenemos posterior a la medición. Estado posterior a la medición. Lo podemos calcular utilizando la siguiente fórmula. En este caso, este estado psi' va a corresponder al estado posterior a la medición, que va a estar dado por el proyector aplicado al estado, que divide a la raíz de el valor esperado o la medición del estado psi con ese mismo proyector. Y eso nos va a dar como tal el estado posterior a la medición. ¿Cómo lo podemos nosotros ver? Pues ya es muy sencillo porque tenemos prácticamente todo calculado. El estado posterior a la medición de nuestro ejemplo sería el caso del proyector 0 o el operador del proyector 0, producto tensorial con I. Aplicábamos a segundo qubit o qubit 1. Y la raíz de psi de este operador P0, producto tensorial I1, ¿sí? Que era igual a esta parte de acá, pues ya sabemos que arriba nos da el estado 0, 0, que divide raíz de 2, porque multiplicaba 1 raíz de 2, lo podemos dejar así expresado para ahorita simplificarlo. Y en la parte de abajo, esto ya sabemos que nos da un medio, entonces vamos a tener la raíz cuadrada de un medio, y esto al final se traduce en que tenemos 0, 0 sobre raíz de 2 entre 1 sobre raíz de 2, que es el estado 0, 0. ¿Ok? Creo que esta parte del estado posterior a la medición no lo habíamos hecho, pero pues yo ahorita lo consideré como interesante para poderlo poner. Yo de igual forma, como siempre les digo, o los invito a que hagan pues el cálculo ahora para el caso de el proyector que teníamos acá, este de aquí, como una especie de actividad para ustedes. Pueden seguir los pasos que yo fui desarrollando paso a pasito, ahora considerando que la identidad se va a aplicar al primer qubit, al qubit 0, y el proyector, este caso del proyector 1, se va a aplicar al qubit 2. ¿Cómo se vería esto? Se los voy a poner más o menos aquí expandido, va a ser algo así. En este caso, y identidad se va a aplicar al qubit 0, y este de acá se va a aplicar al qubit 1. Y básicamente va a ser eso. Si quieren, igual les hago un poquito les ahorro un poquito de los cálculos, haciendo nada más la expansión de la aplicación de este operador al estado, para que vean más o menos cómo, por si les llega a costar un poco de trabajo. En este caso vamos a tener de igual forma nuestro 1 raíz de 2, que vamos a tener 0, producto tensorial. En este caso, ahora vemos que este 0 ya no se ve modificado como tal porque es el que se le está aplicando la identidad. En este caso es nuestro qubit inicial o nuestro qubit, bueno, no inicial, pero nuestro primer qubit, nuestro qubit 0. Tenemos el producto tensorial y aquí es donde entraría ahora sí como tal el proyector, este proyector 1, que lo tenemos aplicado a esta parte. Este ket 0 de aquí correspondería al segundo qubit, el qubit 1. Y esto lo sumamos a nuestro ket 1, producto tensorial. Este recuerden que corresponde al primer qubit, el qubit 0. Y tenemos ahora sí la aplicación del proyector. ¿En dónde? Pues en el segundo qubit o el qubit 1. Y esto
pues voy a ponerle aquí, yo creo que corchetes. Ya se pueden dar cuenta que lo que nos va a dar, de igual forma en este caso pues tenemos 0, entonces toda esta parte se va a cancelar. Y aquí vamos a tener que nos da 1 y vamos a tener a la salida 1 raíz de 2 de ket 1. Y ya lo demás pues sigue la misma mecánica que hemos venido o que trabajé en este ejemplo, pero pues esa ya se las dejo a ustedes como actividad para que puedan repasar. Y ahora lo que también quisiera como que hacer un poquito de mención sería que además de esta forma de visualizar en este caso el tipo de mediciones que nosotros estamos haciendo, podemos de alguna forma simplificar la idea y es más, la voy a poner en esta parte, dejen borrar un poco de este lado. Podemos simplificarla porque vemos que realmente la estructura que vamos a tener pues es bastante sencilla y es un poquito como repetitiva hasta cierto punto o muy parecida a la que usábamos para el caso de un solo qubit. La podemos ahora expandir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nada más voy a borrar esta parte para hacerme un poco de espacio. Y aquí vamos a poner nuestra línea para saber de qué lado le estamos colocando. Y en este caso, podemos ver que si tuviéramos ahora sí el caso de un sistema arbitrario, por ejemplo, de 2 qubits, en este estado psi, que lo vamos a tener como alfa 00, que multiplica el estado ket 00, alfa 01, que multiplica el estado ket 01, más alfa 10, que multiplica el estado 10, más alfa 11, que multiplica el estado 11. Nosotros podemos ver que el espacio en donde estos dos qubits están habitando tiene una descomposición de la siguiente forma. En este caso, este va a ser el espacio de los qubits. Se puede descomponer de la siguiente forma. En este caso vamos a tener nuestro espacio de proyección 00 con suma exclusiva con el espacio 01, suma exclusiva el espacio 10, suma exclusiva el espacio 11. Y esto está relacionado de la siguiente forma. Nosotros podemos establecer los proyectores IJ, que es el proyector para ambos qubits. El I correspondería a la parte, por ejemplo, en nuestro ejemplo, el qubit 0, y el J correspondería al caso del qubit 1, el segundo qubit. Y esto está relacionado de que B mapea, o lo podemos mapear a uno de estos subespacios que estamos considerando. Si esto es un poco confuso, no se preocupen, no lo vamos a usar tanto, solamente para quienes ya tengan un poquito de experiencia en la parte de álgebra lineal, pues esta parte de los espacios de proyección y eso, no se les va, o se les va a hacer un poquito más sencilla, y para que lo puedan ver que también existe otras formas de entender esta parte que estamos explicando. Y esto básicamente en qué se traduce, pues esta regla que tenemos aquí del mapeo de los proyectores IJ, de este espacio B a un subespacio eh, de estos subespacios proyectores IJ, lo podemos ver como, por ejemplo, el proyector 00 está dado por el producto exterior del estado ket 00. Del 10, de igual forma, 10. Creo que va primero el 01, ¿verdad? Vamos a hacerlo en orden para que no cause confusión y después estemos hablando de diferentes cosas. Déjenlo borro rápido. En este caso sería el 01, 01. También tenemos el proyector de 10, que va a ser 10, o producto exterior 10. Y finalmente el proyector de 11, que va a ser el de el producto exterior de 11. ¿Ok? Y si se podrán dar cuenta, pues esto ya lo podemos escalar a más de 2 qubits, a 3, a 4, a 5, y podemos generar estos subespacios para de alguna forma simplificar en el caso de que nosotros querramos medir proyectores, por ejemplo, el proyector 00 en específico o alguna suma de estos subespacios de proyectores. Y de igual forma, podemos ya de forma casi automática intuir cómo vamos a calcular la medición de estos estados y lo podemos ver
con este valor esperado del proyector 00 que aplicamos a nuestro estado, que va a estar o nos va a dar la información de alfa 00, módulo al cuadrado. Tenemos el otro caso que con el proyector 01, el valor esperado o la medición que vamos a tener va a ser 01. Tenemos también el caso de aplicar el proyector 10, valor esperado, nos va a dar la probabilidad asociada de alfa 10. Y finalmente, para el caso del proyector 11, tenemos alfa 11. Este en sí que corresponde, y déjenlo voy colocando, lo voy a nomás colocar un poquito más delgado. Este correspondería a qué estado? Pues al estado 00. Este correspondería al estado 01, a la probabilidad de medición del estado 00, del estado 01, del estado 10 y del estado 11. ¿Ok? Y de igual forma que en el caso anterior, y eso ya para que se lo lleven solamente como cuestión de cultura general, pues sería que de igual forma que nosotros calculábamos el estado posterior a la medición, igual que en el caso anterior, nuestro psi', lo podemos hacer utilizando esta idea expandida del proyector IJ que aplicamos al estado psi, y tenemos la raíz de el valor esperado del proyector IJ aplicado a este estado psi, que también lo podemos entender de una forma como el proyector IJ aplicado al estado psi entre el módulo del proyector IJ aplicado a nuestro estado psi. ¿Ok? Esto considerando esta última parte, es más, lo vamos a poner aquí así como de esta forma. Este de aquí es considerando que puede diferir de nuestra primera expresión considerando una fase global. Vamos a ponerle aquí que es considerando una fase global. Pero es prácticamente equivalente para la mayoría de los casos. Entonces, ya como podemos ver, pues con esta idea de la medición para múltiples qubits, pues realmente no es tan difícil, no es tan complicada, es muy similar a lo que hemos trabajado para el caso de un solo qubit. Vemos que es simplemente una expansión y esta misma idea podemos aplicarla a sistemas de más de 2 qubits, es decir, 3, 4, 5 más qubits, e inclusive hacer operadores de proyección más complejos. Es decir, veíamos que como nosotros descomponíamos ese espacio, como la suma exclusiva de estos espacios proyectivos, podríamos hacer sumas de 2 espacios o de 3 espacios y no forzosamente de todo el espacio. Es decir, que podemos hacer operadores que midan, por ejemplo, el estado 00 y el estado 11 como un operador en específico. Y esto va a ser un poquito interesante porque nos va a dar ahorita a lo que sigue, el video que sigue, vamos a dar un poquito la perspectiva general de ya visto de como un operador de medición general, no solamente estas mediciones proyectivas, y ya pasaremos al tipo de operadores de medición que les comentaba, que son estos POVMs en inglés, que son un poquito más complejos, no tanto, pero son bastante interesantes porque en la realidad son los que más se aplican. De hecho, es más fácil estos modelarlos para dispositivos cuánticos, al menos el comportamiento que tienen, porque pues son mediciones más generales y no son tan forzosas o tan restringidas como las mediciones proyectivas, que tienen que ser muy precisas para cumplir con las propiedades que tienen. Entonces, bueno, sin más, como siempre, les recuerdo, denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Si tienen alguna duda, pregunta, no duden en ponerla en la caja de comentarios. Y si llegan a tener alguna cuestión, alguna corrección que debo hacer, aclarar algún punto, también no duden en ponerlo ahí. Y nos vemos en el siguiente video. Aprende más, piensa más.